Saludos a todos desde el canal de Esoterismo Práctico. Vamos a realizar una serie de conferencias cabalistas y para ello hace falta una introducción, ya no hacia lo que es el mundo de la cábala, que la cábala en sí mismo es un misterio, sino hacia lo que es el misterio, algo misterioso, algo que uno puede pensar que un misterio, o cualquier misterio, pues es algo oculto, algo que nadie sabe. Y es verdad que nosotros le hemos dado este concepto, algo misterioso, es algo que alguien extraño, raro, que nadie ha visto, que a lo mejor resulta que tiene una connotación, que hay detrás una razón para que nadie sepa. Y quizás esa sería nuestra visión de lo que es un misterio. Pero quizás tiene otra visión diferente a lo que es un misterio. Un misterio, como la palabra misa, la palabra mis, es un alimento. Es comida. Por eso la misa, ¿no? Lugar donde uno va a alimentarse. Porque lo más importante de la misa es el acto de la transubstanciación. El lugar, el momento que vas a comer ese pan, o vas a tomar ese vino, o vas a tomar ese pan y ese vino. Que bien podría ser que en vez de vino solo tuviera pan. Y no pasaría nada. En ese pan estaría ese vino. O solamente hubiera vino. Y en ese vino habría ese pan. O hubiera pan y hubiera vino. También puede ser de estas tres formas. Pero bien, un misterio es algo para alimentarse. Es un alimento. Y dentro de lo que son los alimentos, están los alimentos para alimentar nuestro cuerpo, incluso hay alimentos para divertirnos, para pasarnos bien, que más que alimentarnos, nos sobrealimentan, y entonces pues no podemos comer, abusar de ello porque nos sentaría mal, que son alimentos para pasárnoslo bien. Luego hay alimentos muy sanos que quizás pues, nos gustan menos que los otros, pero sabemos que hemos de comerlos para que esté bien nuestro cuerpo. Sabemos que de alimentos hay mucho. Pues bien, también hay alimentos hacia el alma. Y esos alimentos hacia el alma, hay alimentos que son físicos, como puede ser el pan y el vino, o en otros lugares, otras latitudes, otra clase de alimentos, que entonces se consagraban, o sea, se volvían sagrados, se hacía que ese alimento fuera hacia una dirección que era el alma. Algo que era un alimento para nuestro cuerpo, se le hacía cierto ritual, cierta liturgia, para que ese alimento despertara o fuerzas espirituales entraran dentro de él y que las personas pudieran alimentarse de él para que el mundo sagrado, la santidad, entrara dentro de uno. Y es algo un poco extraño, es algo un poco raro, porque si uno comprende ahí que el Creador, o la palabra Dios, lo abarca todo y se encuentra en todos lugares, se encuentra dentro de nosotros y se encontrará también fuera de nosotros. Y entenderemos que si lo individualizo es que se encuentra dentro de mí, pero también se va a encontrar dentro de cada una de las demás personas, y dentro de los animales, y dentro de las plantas, y en el agua, y fuera del agua, en el aire, y en las estrellas, y fuera de las estrellas. En todos lugares tiene que existir el mundo espiritual o el mundo de la divinidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué he de coger un alimento, crearle una liturgia o un ritual para despertar todavía más esa divinidad que está en él, o divinidades, por parte de espirituales más elevadas, la palabra elevado, más superiores, que entre dentro de él y tomármelo yo, si está dentro de mí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Es que nos hemos desacostumbrado a abrirnos a la divinidad. Y más que desacostumbrarse, no todo el mundo, pero una parte de la sociedad, en un momento determinado, históricamente, se desacostumbró a abrirse a la divinidad. Y no solamente a abrirse, sino que se cerró a la divinidad. Y otra vez hay que abrirse a ella. Y una forma de abrirse a ella es a través de los elementos sagrados, es a través de lo que es la misa, es a través de lo que son los misterios. Entonces, hay alimentos que tienen que ser consumidos
en un determinado día, en una determinada hora, con un determinado ritual, que esto prácticamente se ha olvidado, aunque dentro del mundo esotérico y ocultista hacemos otra vez que vuelvan a existir. Y los reactivamos una vez más. Y hay otros alimentos que se pueden realizar en cualquier día y se pueden realizar a cualquier hora y con rituales sencillos y otros rituales más complejos. Pero lo que hacemos es hacer que aquello entre dentro de nosotros por la vía oral, a través de la boca, nos lo comemos y que forme parte de nosotros. Luego existen otros misterios que son alimentos que no son comestibles, son visibles o audibles. Un misterio puede ser una figura con su mantra, etc. La cábala es un misterio. Cuando tú estás leyendo la cábala, te estás alimentando. Cuando estás estudiando quiromancia, te estás alimentando. Cuando estás leyendo alquimia, te estás alimentando. Son misterios. Y entonces, igual que nosotros cogemos y elaboramos los alimentos, por ejemplo, ¿no? Tenemos harina, agua, sal y levadura. Si no lo comemos por separado, no es lo mismo que comer pan. Haría falta el elemento fuego, ¿no? Y un horno, pero no es lo mismo juntarlos todos que comérselos por separado. Podría ser, ¿no? Si no fuéramos de otra forma, ¿no? Tuviéramos otro estómago, ¿no? Pues cogeríamos levadura, nos la pondríamos en la boca, beberíamos agua, cogeríamos sal, ¿no? Cogeríamos harina, ¿no? Nos mascaríamos, ¿no? Y ya está. Podría ser, pero no lo es. Nuestra forma de alimentarnos es otra forma, es más compleja, tienes que saberlo hacer. Si no lo sabes hacer, si no tienes ese conocimiento, difícilmente vas a poder alimentarte con pan, por mucho que conozcas los condimentos. Y esto lo hacemos nosotros de una forma intelectual, que lo aprendemos, y luego lo hacemos en una forma práctica, amasando que el pan, etcétera, cada uno con más o menos gracia, y a uno con más experiencia le saldrá mejor, otro con menos experiencia, quizás si la primera vez no sale de la misma forma. Y lo entendemos que esto tiene que ser así. Y hay una fórmula. Y hay una forma de hacerlo. Y tienes que aprenderlo. Porque somos de esta manera. Lo podemos llegar a entender. Bien. La alquimia, tal como está escrita, que nadie la entiende, es lo mismo. Es el pan. Entonces, claro, eso tiene que entrar de esa manera. No puede entrar de otra. Igual que el pan no puede entrar por sustancia, tiene que entrar elaborado. La alquimia es esa manera, está elaborada. Tiene que entrar de esta forma. Y en teoría, al leer alquimia, esa alquimia o esa cábala, da igual, lo que queráis, vamos a poner cábala, esa cábala que está escrita de esa manera, tendría que entrar dentro de nosotros y nos tiene que alimentar. Y tendríamos que al leerla, comprenderla. O sea, me explico. Nosotros lo hacemos ahora al revés. Es primero te explico y luego lo lees. Porque estamos así. Pero no siempre hemos sido así. Hubo un tiempo que era, lo leo y cuando lo leo lo comprendo. Entra dentro de mí como el pan, ¿no? Lo digiero, me sienta bien, me sirve para mi vida espiritual o para mi vida física, pero nuestro centro instintivo todavía funciona. Pero lo que es nuestro centro intelectual y emocional nos lo tienen que explicar. O si no, el alimento hecho no llegamos a comprenderlo. No podemos separar las diversas partes que nos van a alimentar. Y aunque nos estén alimentando, alimentarían una parte, pero no alimentarían a todos nosotros. Y nos lo tienen que desglosar, que es algo como muy extraño. Es como un niño que no tiene dientes y le tienes que hacer papilla y según qué alimentos no les des porque no tiene todavía el estómago preparado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo entendemos. Le damos leche y empezamos a darle primero un poquito de fruta y luego ya iremos incorporando la fruta, darle un poquito esto y lo iremos incorporando lentamente para que se vaya habituando su sistema digestivo. Pues a nosotros lo mismo.
no tenemos el sistema digestivo espiritual, entre comillas, haciendo una aproximación a lo mejor lejana, no lo tenemos desarrollado, o lo teníamos desarrollado y lo hemos atrofiado, o no lo tenemos desarrollado o nos hemos olvidado. Entonces, vienen conferencias a explicar aquello que tendría que ser algo habitual y algo normal, de estudiarlo, leerlo, y cuando entrara dentro de nosotros hiciera ese shock y que lo entendiéramos. Cada uno a su nivel. Y cuando digo su nivel, no quiero decir que diferentes niveles de altura, cada uno para lo que le sirva. Es como si uno come pan, a uno le irá más ese pan hacia unos lugares y a otro le irá hacia otros lugares según la necesidad del propio cuerpo. Y como de todos nosotros, de nuestro cuerpo, la única parte que funciona, porque si no estaríamos muertos, es el centro instintivo, pues además no funciona. Y uno dice, sí, funciona para la vida social, pero yo estoy hablando para la vida mística. Pues eso no tienen que explicar las cosas. Porque si funcionara, no haría falta que nos lo explicaran. Solamente tendrían que abrir la puerta y decir misterio. Ah, sí, ya, lo comprendí. Pero no tendrían que decir misterio. ¿Qué? Espera, que te lo voy a explicar poquito a poquito. Y aún así es difícil, ¿no? Vemos una obra de arte, ¿qué? No sé. Bien, vale. O sea, no nos llega y dice, sí, no, esto significa tal cosa. Pero lo hemos vuelto tan habitual que nos parece que es normal y que es lógico que esto sea de esta manera. Y entonces, como parece que sea lógico de esta manera, pues nos parece que es la forma normal de poder hacer las cosas, cuando no es así. Entonces, viene la cábala, vienen otras ciencias esotéricas y te dicen, bueno, verás, tú estás como estás, y entonces el misterio lo tienes dentro. Sí, pero no soy capaz de digerirlo, no soy capaz de comprenderlo, no soy capaz de alimentarme de él. Es una pena muy grande, ¿eh? O sea, a mí es algo que me causa pena o dolor, ¿no? Que te dan algo que es muy bueno y que uno diga, sí, pero no lo entiendo, no lo comprendo, no. O sea, no te alimenta, es como si te dan un trozo de pan, te lo comes y no te alimenta. Sería preocupante. Le demos el elemento que le debemos, no se alimenta. Claro, uno quedaría muy mal, pero muy mal de muy mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que pasa? En que el cuerpo, ante ese misterio que uno entrega y uno da, o uno se encuentra, como no sabe qué hacer con él y no alimenta, el impacto que le da es un impacto muy pequeño. Pero como tenemos un instinto de supervivencia, el instinto de supervivencia, para que no te coja la tristeza más grande del mundo, ¿qué hace? Que te olvides de él. Y que no le des importancia. Y entonces viene alguien con algo que no es un misterio, no quiero decir la palabra, que con algo, con lo que sea, que el cuerpo sí que tiene capacidad de digerir eso y de alimentarse de eso, te lo da, y entonces te crees que eso es el misterio, porque sí que te puedes alimentar de él. Te siente como te siente después, ¿eh? Y entonces te coges a ello. Y el misterio lo dejas aparte. No te entra ni por los ojos, ni por la oreja, ni ojos, ni orejas, ni por la boca, no te entra por ningún sitio. Pero te traen otra cosa parecida, semejante, pero que no es un misterio, y entonces eso sí que somos capaces, nuestro centro intelectual, nuestro centro emocional, de cogerlo y decirlo, sí, esto me va bien. Y lo otro, no, lo otro no. Pero si el otro lo que te tiene que ir bien, no, me cojo a esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tú tienes que vender libros, tienes que hacer cualquier cosa, no des misterios, porque no va a interesar a nadie. Vende aquello que la gente sí que va a poder digerir. Lo pones con un poco de misterio, que no es misterio, porque no va a alimentar espiritualmente, pero te va a alimentar otras necesidades que tenemos, anímicas o psíquicas, y eso sí que te lo va a atender todo el mundo. Y lo va a atender.
Y esto no es que venga pasando hace 4 días, sino estamos hablando de mucho tiempo. Por lo que el alimento físico, espiritual, ritualístico es necesario, porque lo metes dentro. Y fuerzas el cuerpo que se alimente. Y por eso casi todos los rituales, todas las misas, hay algo de ofrecer para comer, para ver si de esa manera se puede entender aquellos son misterios que entran por los oídos o que entran por la vista, por los ojos. Y la Cábala es un misterio en el que intentamos, lo único que se consiga, hacer ejercicios espirituales que haya alimentos, como hace poco hicimos con la manzana. O cualquier otro ejercicio que cada X tiempo, si nos lo permite, y entra dentro de lo que es la Cábala, que haya algo para alimentarse. Para ver si los misterios cabalistas entran. Porque si no, los misterios cabalistas no entran dentro de uno. Entonces, cuando dicen que la Cábala es un misterio, es verdad, es un alimento. Pero hay que entender ese alimento que es. La Cábala está viva. O sea, es un ente vivo, es un ser vivo. No es una palabra. Bueno, podemos decir Cábala o le dirían de otra manera. O sea, si no existiera ningún ser humano en la faz de la Tierra, la Cábala seguiría existiendo. O aguardaría a que hubiera un ser vivo con la suficiente capacidad espiritual para poderla desarrollar. Esperaría toda una eternidad o 100 eternidades hasta que hubiera un ser vivo con la chispa divina en su interior para poder desarrollar esa chispa. Como la Cábala, como tantas culturas. El arte egipcio, por ejemplo, decimos egipcio, le ponemos el nombre de Egipto a Egipto, me parece muy bien, pero en otros planetas, en otros lugares, ese arte existe. Y ya no son en Egipto, sino en otros lugares del planeta Tierra existía y le hemos puesto otro nombre. Y hemos dicho, el arte de Egipto es esto. No, es muchísimo más grande. Como el azteca, el maya, el inca, el íbero, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso yo diría que el mismo romano también. Entonces, son entidades vivas. Quizás lo de entidades vivas cada vez lo vamos a tener que abrir más dentro de nuestra capacidad. Por ejemplo, el mar es un ser vivo. Todavía no está dado como tal, que yo sepa. Creo que el día que lo den como un ser vivo, hay cosas que se hace con él que no se va a poder hacer. La tierra es un ser vivo. Y cuando digo la tierra, digo la arena, los granos, los minerales. Se sabe que está vivo, pero no se le puede dar esa categoría, porque si no... Los vegetales están vivos, y mirad lo que hacemos. Los animales están vivos. Entonces, el respeto por la vida está como un poco separada, ¿no? Según qué clase de ser vivo eres, tu vida vale. Según qué tipo de ser vivo eres, no vale. Según qué ser vivo eres, decimos ni siquiera que seas un ser vivo. El sol, la luna, las estrellas, el sol, son seres vivos, los planetas son seres vivos. El aire está vivo. Y esto es lo que se enseña en el esoterismo. Parece que se enseña en el esoterismo y que diga, bueno, esoterismo. Pero, claro, esoterismo parece que sea algo muy pequeño. No, esoterismo es el mundo azteca, maya, inca, tibetano, las tribus de Estados Unidos, las de Canadá, las antiguas culturas de Hispanoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Es que todos estamos de acuerdo en eso. Pues después, cuando se dejó de estar de acuerdo con ello. Pero antes todo el mundo estaba de acuerdo con ello. Pero luego se dejó de estar de acuerdo con ello. No es que estuvieran de acuerdo, es que los trataran mejor o peor. Yo digo, se estaba de acuerdo que todo estaba vivo. Ahora no. Yo creo que algún día tendremos que ir para allá y ponernos en el nivel que se tiene que poner
y respetar el mundo como se tiene que respetar. Pero bueno, todo se encuentra vivo y se encuentra latente, y todo tiene esa capacidad de poder consagrarlo para que nos dé algo a nosotros, como pueden ser las piedras, el agua, en este caso no lo podíamos beber, un vegetal que no lo podíamos comer o hacernos lo que fuera, todo, porque si no se podría consagrar algo que estuviera muerto. No podrías consagrar una piedra, no la podrías consagrar porque estaría muerto. Que yo no, la palabra muerto es algo que es algo que esté muerto. Tampoco llego a entender aquello que está muerto, o sea, que no está vivo, porque como para mí todo está vivo, pues la palabra muerto es una palabra que para mí la podían sacar del diccionario, porque todo está vivo. Hasta una cosa es un cuerpo, ¿no? Es el que tenemos nosotros, y cuando un cuerpo dicen que muere, es verdad, se convierte en cadáver y está vivo. Dejamos un cadáver y vemos que de ahí sale vida. Está vivo. Sí que es verdad que no estará ya la misma alma expresándose dentro de ese cadáver, porque dentro de ese cadáver no se puede expresar un alma, sino que es una gran alma, y entonces entraríamos en el mundo, no televisivo ni mucho menos, de las culturas de las momias, y esas momias cuando se mueven, o zombies. Entonces, claro, un zombie, ya sabemos que para todos nosotros ahora hay unas connotaciones pues de apocalípticas, ¿no? Y de películas y de series y tal, pero el zombie no ha sido siempre visto de esa manera en las culturas africanas. Y ha habido zombies muy famosos y zombies que han dado una gran enseñanza al mundo. Si un zombie es un muerto que resurge, y conocemos un poco lo que es la Biblia, y yendo a un nivel un poquito más bajo, Lázaro, ¿qué era? Uno puede decir un resurrecto. ¿Y qué es un resurrecto? Alguien que vuelve de nueva vida que había estado muerto. Para unas personas serán resurrectos y para otros esa misma palabra será zombie. Y no se iba comiendo a nadie, ni iba mordiendo a nadie, ni andaba de una forma muy extraña, muy rara. Y luego, hay momias, hay momias. Hay sarcófagos que están vacíos. Es que entraron y se llevaron a la momia. O se levantó, ¿no? Del sarcófago el otro, ¿no? O sea, la visión de una religión vista 2000, 3000 años después es una visión desde 2000, 3000 años después, con una tecnología diferente totalmente y con unas creencias totalmente. O sea, es difícil que con nuestra visión pudiéramos. Y la interpretación de jeroglíficos, claro, la interpretación de jeroglíficos interpretas a lo actual. Tú no estás allí, porque aquello tiene que ver de otra manera, de otra forma. Solamente hay que irse 200 años. Y te coge. Solamente uno tiene que coger el Quijote de la Mancha como se escribió. Y los actualizados. Ves que hay cosas. Oye, ¿esto qué significaba esto? Pues 2000 o 3000 años. Y salto de cultura y salto de todo, claro, interpretación son las interpretaciones que uno le quiere dar, o las que tiene, o las que mejor les van para poder seguir haciendo interpretaciones. Pero claro, interpretaciones son interpretaciones, ¿no? O sea, y pasado al idioma actual, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero bueno, hay momias y momias. Siempre dentro del hermetismo se ha dicho que hay momias vivas y momias muertas. Y que la inmortalidad es relativa.
y que uno podía vencer, podía volver de nuevo a la vida, que eso no era nuevo. Lo digo por el caso de Jesús, que murió y volvió de nuevo el tercer día, que eso no era nuevo, que eso ya había existido y habían existido en otras culturas. Vamos, creo que no haya cultura que no haya existido. Personas que se habían alimentado de según qué misterios, habían tenido según qué conocimientos y sobre todo los habían entrado dentro de sí mismos. Cuando comprendemos lo necesario que es leer libros misteriosos, llenos de misterios, aunque uno no los entienda, al menos que pasan por dentro de uno, y algo queda. Aunque no los entiendes, algo queda. Luego, si a eso lo hacemos, seguimos con unas técnicas que nos dicen esos libros de misterios, de ejercicios, de oraciones, de lo que sea, hacemos que más quede dentro de nosotros. Y así sucesivamente. Cábala, alquimia y otras ciencias, no por ir a una clase o durante 10 años ir a un lugar y que te lo expliquen, a lo mejor de una forma, pues, que todo el mundo está de acuerdo, significa que vayas a ser cabalista o alquimista. Puedes ir y serlo, o puedes ir y no serlo. Es cuando tú lo pones en práctica, y sobre todo no solamente lo pones en práctica, sino que haces que entre dentro de ti y que tú sacas tu propia, yo diría, comprensión más que opinión sobre aquello, porque es lo que tú necesitas. Que no digo que un conferenciante no pueda darte una serie de indicaciones, da muchas indicaciones y uno coge esas 5 indicaciones que le van a ir bien. Me parece fantástico, pero las indicaciones más importantes de todas es las que uno descubre. Cuando uno va descubriendo esas indicaciones propias, su centro emocional, intelectual e instintivo te va dando esas indicaciones y tú las sigues, claro, si te da la indicación y no las sigues, las vas siguiendo, las vas poniendo en práctica, vas resolviendo el misterio, te vas alimentando de él. ¿Y por qué es tan importante alimentarse de eso? Dice, porque creces anímicamente y tal. No. Porque hay una transformación. Sí, hay una transformación, hay una sublimación, que eso estaría muy bien en el mundo alquimista, pero eso es para que al final exista lo que se llama una mutación. Las mutaciones todas son malas, todas menos esta. Queda feo decirlo, pero siempre que alguien ha entrado en contacto con algo que lo puede mutar, menos en los tebeos, los demás se mueren o lo pasan muy mal. O sea, siempre que un ser humano toca algo mutante o algo que lo puede mutar, que se sepa, a lo mejor hay alguien que está bien, pero que se sepa, siempre acabas muy mal, muy mal, muy mal. Y por eso el ser humano se aísla de agentes externos que lo puedan mutar. Pero el hermetismo, el esoterismo nos habla de mutantes, no como los tebeos. Una vez más me voy, no como los tebeos, como Spiderman, que le pica una radioactiva y va por las paredes, ¿no? O casi todos los superhéroes van de esa manera. Pero dentro de esa manera hay algo que es verdad, porque se vuelven mutantes. Dejan de ser seres humanos, son seres humanos, pero en otro nivel, se vuelven mutantes. ¿Y cómo me podría volver mutante? Cábala. Alquimia. Van de la mano, Yo digo cábala, alquimia porque van de la mano. Astrología. Conocimiento de sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Aplicadas. Te vuelves mutante. Mutas. Dejas de ser quien eres. Porque ese alimento que entra por la boca, por los ojos y por las orejas, te cambia radicalmente. Primero te transforma, luego sublimas aquello y al final lo que haces es una mutación. Te mutas. Eres alguien
totalmente diferente a quien eras. En esencia eres el mismo, pasa que esa esencia se ha podido desarrollar. Y lo has hecho tú contigo mismo con un libro. Que uno dice, hombre, pero un libro, ¿cómo va a hacer eso? Porque tienes un laboratorio oratorium, tienes un cuerpo y otros cuerpos más que son capaces de hacer eso si les entregas estas claves y las trabajas. Y uno dice, ¿tan fácil? Sí o no. O blanco o negro. No sé si es fácil o es difícil. Yo creo que es más difícil que te encuentren unos extraterrestres y que te muten, o más difícil que una araña radioactiva te pique y te vuelvas a Spiderman. Lo de Batman no sé cómo fue, pero que creo que ese no era ningún mutante. Pero quiero decir que eso vemos que es ciencia ficción. Lo que explicamos nosotros es ciencia mística. Que uno puede creer o no puede creer. Pero eso ya es en la conciencia de cada uno, la capacidad que tiene para observar, para ver o para alimentarse. Pero nosotros lo que decimos es que a través de la cábala, a través de la alquimia, a través de las ciencias ocultas, en sus diversas logias, uno puede llegar, si trabaja fuertemente y el tiempo de vida pues le dura, ¿no? Puede llegar a ser un mutante. Cuando vemos el arte antiguo, vemos seres humanos con cabeza de perro, otros vemos con cabeza de lagarto, otros vemos con cuerpo así, con cuerpo así. Yo entiendo, comprendo, que el que no conoce el mundo de la mutación, o bien debe pensar que es una fantasía, que aquella gente es una representación, o que eran seres de otros planetas, que yo no digo que no fueran seres de otros planetas, más faltaría que antes se pudieran volver mutantes los que estamos aquí. Pero dentro de lo que es el mundo de la mutación, eso es cierto. Y eso es verdad. Porque uno puede transformarse en ello. A lo mejor externamente no, o sí, ya no lo sé, pero externamente no. Pero internamente sí, que eres así. Y si no solamente se dibuja o se pinta la parte externa, ¿no? Que es bonito, ¿no? Voy a dibujar a este niño que es precioso. Voy a dibujar a este hombre que es precioso. O esta mujer que mira tú. O este perro que no sé qué. Y lo dibujas y lo pintas, que es algo, una expresión del arte, está muy bien. Pero si aquella persona es capaz de expresar lo que hay en la parte interna del ser humano, no te va a pintar el rostro. Te va a pintar tus atributos anímicos. Y cuando dibujas estos atributos anímicos y otra persona lo ve y no entiende lo que son los atributos anímicos, etcétera, etcétera, pues a lo mejor se tiene que inventar para dar una connotación a aquello. Tiene que inventarse algo. Algo se va a tener que inventar. Algo va a tener que decir. Y según lo que diga, pues va a haber mucha gente que va a aceptar ese alimento, se lo va a alimentar y van a empezar a crear, pues eso, un cómic. Y van a ir encontrando razones para extender ese cómic y hacerlo más grande. Y van a buscar donde sea una palabra para hacer que ese cómic todavía tenga una mayor solidez en tratados antiguos. Y eso siempre ha existido, siempre existirá y existe en la actualidad. Pero nosotros queremos hablar de misterios, de verdaderos misterios. Bueno, que los misterios pueden ser verdaderos. Que a uno lo cambien. Él mismo por sí mismo. No por crear una máquina. Una máquina me va a cambiar a mí. No porque alguien venga de fuera me va a cambiar a mí. Pensamos, creemos que la finalidad del ser humano es conocerse, porque dentro de sí mismo tiene el don de la superación. Y creemos firmemente en el ser humano.
Y sí que es cierto que podemos tener ayudas divinas y ayudas externas y ayudas de máquinas, hombre, claro, y de animales, y de plantas, y del agua, y del aire, y del fuego, y de una música, y claro que podemos tener ayudas. Ayudas, y además las ayudas nunca hay que decir que no, hay que decir que sí, y ser agradecido y decir muchísimas gracias, y cogerla y tirar, porque este camino es un camino duro, un camino de mutación, transformación, sublimación, mutación, o sea, es un camino duro y largo. Cualquier cosa que sea un pequeño salvavidas y te deje respirar un ratito, hay que decir que sí. Pero creemos que el ser humano por sí mismo puede y que no le hace falta a ese ser humano tener un conocimiento superior, de un conocimiento, digamos, académico superior, o tener una edad, o tener otra, o haber nacido en un lugar, o haber nacido de otro, o no tener unos antepasados, un linaje, que ahora tan en moda está lo de tener un linaje de personas antepasadas tuyas que fueran algo increíble. No creemos en ese linaje de sanguinidad física. Hombre, mejor tener unos padres maravillosos, un abuelo increíble, unos tatarabuelos maravillosos, increíbles. Pero en todo nuestro linaje, si tiramos hacia atrás 40 generaciones, alguno no habrá sido así. Desconocemos, pero sería muy difícil que hubieran sido con todos tatarabuelos, bisabuelos y tal, todo nuestro, que todos hubieran sido maravillosos, quizás sí, pero es un poco difícil. Entonces, no creemos en ese linaje de sangre. No creemos que de un maestro tenga que salir un maestro. Puede salir, ¿eh? Ni tampoco creemos que de un ladrón tenga que ser un ladrón. Creemos que cada persona puede superarse, que pueden haber tendencias, educación, etcétera, que te ven hacia un sitio o hacia otro, pero que igualmente tenemos algo mucho más elevado que vendría a ser la parte genética y la parte educacional, que se llama alma. Que la genética, la parte educacional tienen su peso, pero creemos que por encima de todo está el alma. Lo pensamos, que está el alma. Y que si al alma le das una posibilidad, o dos, para realizarse, ella lo coge, porque es una gran superviviente. Coge esa posibilidad y tira hacia adelante totalmente. Y que con poco que le des, un libro, 6 páginas, 7, como la des, y trabajes sobre ello, en una humilde casa, en una humilde silla, en el suelo, sentado en un árbol, con los medios menos posibles del mundo, como tú le des una posibilidad a tu alma que se exprese, ella es una superviviente de todo. Ella se expresa. Creemos eso. Creemos en el alma de cada persona, en la esencia de cada persona. Y creemos que las personas, o el ser humano, tiene esa capacidad. Y de ahí parte lo que son los misterios. Aliméntate de ellos y dale una oportunidad a tu alma. ¿Y qué misterio? El que sea. Por eso hay tantos. El que sea, da igual. Yo el mundo egipcio, azteca, maya, inca, íbero, dolmens y menires, cábala, alquimia, quiromancia, numerología, lo que uno necesite. Bien. Y ahora vamos a entrar en la conferencia que nos trae, que vamos a hablar hoy, que es de Da'at. Y para ello, Estefanía nos leerá. Da'at, el conocimiento. Da'at es una sefirot oculta que devela el misterio del sexo. Da'at es un misterio, no está ni en el árbol de la vida. No se encuentra, en vez de una circunferencia, como una circunferencia segmentada. Pone Da'at. ¿Y por qué Da'at no está ahí? Ahora, yo creo que ahora, si no lo explico, o si no, a lo mejor ahora viene ahora.
Algunos estudiosos explican que Da'at es la primera Sefirot, porque es ella quien da el impulso sexual a la esencia, y que a través de este impulso sexual, la esencia podrá transformarse en alma y unirse al alma divina. El impulso sexual. ¿Qué es lo que le hace falta? Una esencia para crecer. Y uno dice mucho. Le hace falta Da'at, ¿de acuerdo? El impulso sexual. ¿Por qué? Para procrearse. ¿Por qué? Porque cuando te procreas pasan varias cosas. Una es que te juntas con alguien que es maravilloso, increíble, pero va a ser tu gimnasio psicológico, el mejor del mundo. Te va a conocer, te va a discutir con esa persona más que con nadie. Y no es que uno tenga o el otro no tenga razón, sino que eso es un espejo y te va a dar capacidad para transformarte a ti mismo. Y dos, que vas a ver quiénes serás con los niños. Va a decir, mira, esto es como yo, y esto también es como yo. Y entonces tiene la posibilidad de ayudarlos a ellos en ciertas cosas que no quieres que seas como ellos, y al ayudarlo a ellos, te las ingenias, para ayudarlo a ellos te estás ayudando a ti mismo. Y eso se llama familia. Y si esa familia fuera de esta manera siempre, llegaría uno que nacería que ya lo tendría casi todo resuelto. Algunos estudiosos comparan a la Sefirot Da'at a un órgano sexual que siempre ha estado esperando a practicar una sexualidad mística. La sexualidad mística. La sexualidad puede ser de muchas maneras. La palabra mística, la palabra mis, alimentarse. Una sexualidad para alimentarse. Un mundo intelectual para alimentarse. Un mundo emocional para alimentarse. Un mundo instintivo para alimentarse anímicamente. ¿Uno se puede alimentar místicamente con el sexo? No, que va a poder ser. E intelectualmente a través de un libro de Cábala. Va a poder ser emocionalmente viendo según qué obra de arte. Instintivamente comiéndote un pan con un vino consagrado u otro elemento. Y el sexo no. ¿Por qué? Porque no se va a poder uno alimentar el sexo. Cuando uno estudia antropología y culturas antiguas, uno está viendo que si había algo que era sagrado en las culturas, era el sexo. Y se daban explicaciones sobre la parte sexual. O sea, hubo un tiempo en que las personas fuera del culto tenían una sexualidad y dentro del culto tenían otra sexualidad. La Sefirot Da'at busca en la relación sexual una satisfacción mística y no únicamente una satisfacción física. Sí. El impulso de Da'at lleva al caminante de Maljut a Tiferet. El alma divina estimula al alma humana mediante los 7 reyes, los 7 cosmocratores particulares, y esto lo consigue a través de Da'at. Sí. Da'at es la impulsora de todo el mecanismo físico-místico, para que el caminante pueda recorrer la senda del filo de la navaja. La exaltación mística que se consigue mediante el estímulo místico es semejante al goce sexual. Y eso, sí. Y ahí existen la exaltación mística. O sea, cuando es el alimento anímico mejor elaborado para nosotros. Y la exaltación mística, quienes la han tenido, incluso personas monoteístas, porque los politeístas son más abiertos a todo, luego nos hicimos monoteístas y nos cerramos. El mundo politeísta lo explica, ¿no? Que la exaltación mística es como el goce sexual, pero incluso el mundo monoteísta nos dan hay según qué santos o qué santas, que nos dan esa visión
del goce sexual y la exaltación mística. Es muy parecido, porque vibran en el mismo lugar, en los órganos sexuales. Yo no diría, bueno, vibra en el corazón, que claro, nos tiene que decir el corazón, porque el corazón es donde más sentimos amor, etcétera. Sentimientos, corazón, plexo solar, vale. Y pocas veces sentimos, si miramos durante toda nuestra vida, el goce sexual ha sido menor que el goce emocional, que el goce intelectual y que el goce instintivo de la alimentación. Ha sido menor. Ha sido menos, en menos ocasiones. Y a medida que uno se va haciendo mayor, además, se va alejando más, se va espaciando más y uno va olvidando más su juventud como era. Y a medida que pasa más tiempo, hasta que llega un momento que uno prácticamente lo olvida. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué nos gastamos tanto sexualmente? ¿Por qué? ¿Cómo es que se nos va la fuerza ahí de la sexualidad y no intelectual? Bueno, sin ninguna patología, uno puede seguir leyendo. Y la sexualidad está más agotado. Ya no tienes tantas ansias sexuales. Y de leer sí. Y emocionalmente de mirar arte y tal también. E instintivamente de comer. Pues oye, pues sí, ¿no? ¿Y cómo es que, ya según qué edades, ya sexualmente ya no hay esa ansiedad? Porque se gasta una gran cantidad de energía. El goce sexual gasta una gran cantidad de energía. Cuando se trabaja ese goce sexual con exaltación mística, en vez de gastar, creas energía. Sigamos. La exaltación mística asciende de Da'at hasta Keter y más tarde llega a Tiferet. Sí, o sea, sí. La mística trasciende al placer. Totalmente de acuerdo. El placer es una etapa de la mística. Sí. Vale, pues como a lo mejor más adelante sale lo de Da'at. Da'at no se encuentra en el árbol de vida porque no la comimos. Es la famosa manzana que no existe como tal, como fruto. Es el fruto que nos comimos todos. Por eso no se encuentra allí, no lo comimos. No supimos qué hacer con ello. No sabe, o sea, si hay una parte de nosotros que no sabemos qué hacer con ella, muchas veces la sexualidad, no sabemos qué hacer con ella. Nos sonreímos, nos avergonzamos, pero con ella no sabemos qué hacer. Tampoco nunca nos han dicho qué hacer con ella. O si no lo han dicho y nos ha ido bien, pues ya no tenemos esa cuestión, pero si no, no se sabe qué hacer con ella. En los misterios te explican, en la Cábala está explícito lo que tienes que hacer con ella y está en el Zohar. Es decir, que yo no lo explico. De lo explícito que es. Es tan explícito, hombre, para que no quiera ver, a lo mejor no, ¿verdad? Pero vamos, que es tan explícito, o sea, te lo encuentras tantas veces y es tan explícito, y en otros libros es tan explícito, pero tan explícito, que yo no lo cuento. De lo explícito que es. Intento ser lo más sutil posible para no herir ninguna susceptibilidad pero quiero decir que si uno antiguamente, como tampoco era así, ¿no? Si te vas al libro, las letras, las palabras, las frases, te lo dicen muy claramente lo que has de hacer. O sea, entonces ya cada uno ahí que yo como lo que decía antes, no solo el misterio, ¿no? Que cada uno ahí haga pues aquello que quiera, crea, deba o anhele o lo que quiera. Porque hay una cosa que es más importante de todo, que es la libre albedrío. Cada cual haga lo que quiera. En el esoterismo existe una ley, de los telemitas, solo existe una ley, haz lo que quieras.
Luego podemos añadir de todos tus actos deberás dar cuenta, seguro, pero ya de entrada es haz lo que quieras. Esta es la única ley. Haz lo que quieras. Y entre lo que quieras, lo que puedas. Y no pone límite, ningún límite. Haz lo que quieras, pero el límite es. Creo en la libertad del ser humano, porque el alma, la esencia, aparte de alimentarse los misterios para crecer, le hace falta un espacio de libertad. En lugares en que hay mucho misticismo, pero no hay libertad, la esencia no crece. O crece en determinados aspectos y en otros no. La esencia tiene que crecer en muchos aspectos. Puedes crecer en un aspecto y en otro no crecer. A lo mejor estás creciendo en Cábala, pero no estás creciendo, no sé, ¿no?, en astrología, por decir algo. O estás creciendo en la sala de meditación, pero y te desarrollas y tal, pero cuando llegas al trabajo no te crece. O sea, no cuando crece la esencia, crece en todo. Nos tenemos que ir desarrollando en todas las etapas de la vida y en todos los lugares que hay en la vida. Entonces, pero la esencia para desarrollarse tiene que tener libertad. Ha de haber libertad en la familia. No puedes obligar a una persona, tú vas a hacer esto, vamos a meditar 2 horas y tú te callas. Hombre, no va a funcionar eso. Eso no funciona. Ni para ti ni para ella. Ni para ti ni para él. Ni para el niño ni para la niña. Eso no funciona. Ha de haber libertad. Libre albedrío, que uno lo haga por modos propios. Tiene que haber libertad. Tienes que estar en un trabajo que tengas libertad. Uno dice, hombre, entendemos la libertad dentro de un trabajo cumpliendo las normas, etcétera, etcétera, pero libertad, como tengas a alguien que te está agobiando todo el día y tienes una presión ahí encima, que no eres feliz porque te están machacando, en un nivel, el gimnasio psicológico, pero cuando has aprendido eso, huye. Y si lo puedes aprender en 2 segundos, mejor que en 3 segundos. Huye, porque no vas a poder crecer. Ni en la familia, ni en la sociedad. Una sociedad que no te permita hacer lo que tú necesitas, tampoco va a crecer. Entonces, te hace falta libertad y en tener las ansias de buscar aquello que necesitas, libros antiguos, etcétera, y aplicarlo por ti mismo. Vuelvo a decir, no, entendemos que no todo lo que está escrito en los libros antiguos está escrito para el crecimiento anímico. O sea, hola, soy un libro antiguo y por eso soy un libro que solamente tengo verdad. No es cierto. Porque ese libro ha ido pasando de mano en mano y lo han ido escribiendo. Y hay cosas de los libros antiguos en las que cuando las lees dices, ni en broma. No sé, ¿no? El Antiguo Testamento, es igual, cualquier libro. Si os ha gustado, si a uno le gusta leer, ¿no?, pues uno ha ido leyendo libros, ¿no?, y hay cosas que ni en broma. O sea, y que no vengan a decirme, bueno, son unas simbologías, que me da igual que sean simbologías. O sea, ni en broma. Ni creo que en ese tiempo se hiciera eso, ni mucho menos hacerlo ahora. Vamos, ni en broma. Pero, y justamente eso muchas veces es lo que se basa en muchas personas, que no tiene nada que ver con el crecimiento personal. Pero dentro de ese libro hay partes en las que te habla sobre tu crecimiento espiritual. Por ejemplo, yo qué sé, no mentirás, yo qué sé, los 10 mandamientos, ¿no? Con eso es suficiente. Si los aplicas, con eso es suficiente. Para amargarte la vida, amargar la vida de los demás. Primero porque mentimos siempre, porque no tenemos la verdad. Tenemos la verdad en muy pocas ocasiones. Yo puedo decir, sí, estoy realmente sentado aquí, de lo poco que puedo decir. Pero decir la verdad sobre alguien, hola, mira, te voy a decir, no tengo ni la mía. Siempre estamos mintiendo.
Pues podemos decir mentiras que hacen daño, mentiras que no hacen daño. ¿Qué vamos a decir de los demás? El no robarás. No entres en el camino esotérico, porque tienes que robar ciertas cosas en tu interior. A egos, etcétera, etcétera, etcétera. Has de robar el fuego, has de robar... Que son otras connotaciones, que yo lo sé, pero que quiero decir que cuando se hacen normas, como decía antes, sin libre albedrío, difícilmente puede crecer la esencia. Las puedes escuchar y las puedes entender, que en ocasiones se hace y en otras ocasiones no, pero si no se miente a sí mismo. Venga, que mañana te levantas y vas a pintar el techo de la habitación. Mañana te levantas y no lo pintas. Ven, sí, hombre, sí, te quedan muy bien estos zapatos. Hombre, no, es que son mentirijillas. No mentiras. O sea, ¿se puede llevar al extremo? No. Por eso solo existe una ley, haz lo que quieras, lo que creas, lo que puedas. No hagas daño a nadie. Quizás podrían haber hecho esta, ¿no? Primero, no hagas daño a nadie. No juzgues a nadie. Júzgate a ti mismo. Y tampoco te juzgues con una gran vara, porque a lo mejor no hace falta. Esto sí que el Zohar lo dice, ¿no? El juicio hacia uno mismo, que no sea muy duro. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué te tienes que juzgar de una forma muy dura? Lo importante es cambiar, más que el juicio, torturarse. Si tienes 1000 torturas por fuera, que quieres quitarte las torturas por fuera y te vas a meter las torturas por dentro. Ya tienes torturas por dentro, o sea... Por eso despertar es algo complejo. Antes, cuando existían humanidades, ahí había una manera de entender la vida o experiencias de otras personas que habían pasado, y cuando las leías entendías aquello que te podía ir bien a ti o no, pero por lo menos lo ponías en práctica. Pero después, cuando se llegó a esa rigidez mística, no se consiguió nada. Si la rigidez mística hubiera conseguido algo, en muchos países que hubo una rigidez mística, en países que hay rigidez mística, toda aquella gente tiene que ser iluminados. Tendrían que salir un montón de maestros y maestras de ese lugar, tendrían que personas ahí, esto es la felicidad y vamos, y levito, y es todo lo contrario. Y hay una rigidez mística. ¿Y? Donde hay una rigidez científica tampoco sale nada. Bueno, por eso ya más normal, pero no hay más libertad por una rigidez científica. Por eso, en ese libre albedrío es donde se encuentra el crecimiento del ser humano. Muy bien, pues hasta aquí la conferencia. Gracias por vuestra atención y nos vemos seguidamente.